Palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me harán daño. Estas palabras del novelista estadounidense Robert Albert Bloch, según el judaísmo, nada podría estar más lejos de la verdad. El poder de la palabra, la cualidad que define al hombre, puede ser una fuerza extraordinariamente constructiva o, si se utiliza mal, muy destructiva en el universo. En este capítulo vamos a ver lo impresionante del poder de la palabra, el poder maligno del Lashon Hara, que significa mala lengua, el habla negativa, lengua diabólica, el mal y la negatividad expresada por una persona a través de las palabras, y el poder del perdón y rectificación. En este capítulo vas a descubrir o redescubrir el poder que tiene la palabra, tanto para bendición como para maldición, siendo uno de los mandamientos más difíciles de guardar. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Los secretos de Yeshua, capítulo 5, la lengua diabólica y el poder del perdón. Sweet lover. Cuando hablamos de los mandamientos, estamos hablando de aquellas instrucciones divinamente reveladas por Dios, el Dios de Israel, a Moisés. Maimónides, en la Edad Media, hizo un estudio de todos los mandamientos y llegó a la conclusión de que se podía resumir en 613 mandamientos. Esos 613 mandamientos se estudian de muchas maneras, como cuáles son los negativos, cuáles son los positivos. Hay 248 mandamientos que son positivos y hay 365 mandamientos que son negativos. Negativo quiere decir no hagas esto. Por ejemplo, no metas el dedo en el agua caliente que te vas a quemar. No lo hagas. El positivo es haz esto para que te vaya bien. Es decir, es una manera de estudiar los mandamientos. Para las naciones hay 7 mandamientos. 7 mandamientos de los cuales 6 son negativos y 1 es positivo. Y estos son: no adorar ídolos, es decir,
no idolatría, no blasfemar, no cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, no comer la carne de un animal vivo, y establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Seis son negativos, entre las cuales está no comer cosas prohibidas, específicamente no comer de un animal, una parte del animal que todavía está vivo. Es decir, no se puede cortar el rabo a una vaca, hacer una comida mientras la pobre vaca está sufriendo en el campo. Está prohibido. Y el mandamiento positivo es establecer cortes de justicia para que haya justicia y paz en nuestras ciudades. Todas las naciones del mundo tienen el derecho de establecer su constitución y sus leyes para que haya orden, justicia y paz en las naciones. El mundo está obligado a guardar unas leyes y eso es un mandamiento de la Torá, incluyendo ahí a los inmigrantes. Cualquiera que emigra a un país está obligado a guardar las leyes de ese país y eso es un mandamiento de la Torá. Pero hay otra manera de estudiar los mandamientos y esa otra manera de estudiar los mandamientos cae en la categoría de los más fáciles de guardar y los más difíciles de guardar, los más ligeros, los más pesados. Y en este capítulo vamos a estudiar de los mandamientos más pesados, concretamente del mandamiento más difícil que hay de guardar. ¿Y dónde está ese mandamiento que es el más difícil de guardar? En el tercer libro de Moshe Rabenu, Vayikra, capítulo 19, verso 16. Lotelek Rajil Beimeja. ¿Qué quiere decir eso? No andes difamando entre los tuyos. Es decir, no andarás chismeando, rajando, cotilleando en medio de tu pueblo. Es decir, hay una expresa prohibición contra el pecado del chisme y en hebreo se llama Lashon Hara. Lashon es lengua y Hara es mala lengua. Y mala lengua es crear rumores falsos, acusar, hablar mal, poner en tela de juicio a alguien. Y una de las señales de la cercanía del Mesías es que este pecado va a proliferar. También dice la Torá, no pongas piedra de tropiezo delante del ciego. Levítico 19:14. Todo el que se involucra en Lashon Hara de alguna manera está poniendo una piedra de tropiezo delante de un ciego, es decir, delante de una persona que no tiene la capacidad de ver, entender y valorar los peligros del camino. Y de esa forma, el que viola la prohibición de lengua mala, lengua diabólica, no solo peca él, sino que causa que otros cometan ese mismo pecado. Y el que tenga oídos para oír, oiga, y a pocas palabras, buen entendedor. Entonces, este es el mandamiento más difícil de todos, los 613 mandamientos, aunque algunos piensan que el mandamiento más difícil son las leyes de Nidá. Pero al lado de este mandamiento, lengua mala, no hay parangón.
Otros mandamientos de cómo hacer esto o aquello se enseñan en 5 minutos, pero evitar no caer en el pecado de lengua mala es otro cantar. Es decir, enseñar a una persona a no violar el mandamiento de no hablar mal contra otra persona, de no levantar calumnia a otra persona, de no hablar a espaldas de otra persona, de no exponer el honor de otra persona, de exponerlo en público, de exponer una falla, un error, una mala crítica, eso sí es difícil. Tan difícil que dicen los sabios antiguos que nadie puede controlar la lengua. Es difícil controlar la lengua, y fíjense si es difícil, que Dios le puso un montón de cercos. Observa la lengua donde está. Primero, le montó una dentadura alrededor de la lengua, después labios, y aún así se sale. Hay 10 recuerdos diarios que en el judaísmo se recuerdan todos los días para evitar caer en eso. Primero, la salida de Egipto. Segundo, lo que hizo Amalek cuando salieron de Egipto, que los atacó por la espalda. Tercero, el Shabbat. Cuarto, el maná. Quinto, la revelación de Sinaí. Sexto, el mal consejo del Milán. Séptimo, la revelación de Jerusalén. Octavo, recordar a Dios, que Él es quien nos da el poder de las riquezas. Noveno, lo que le sucedió a la profetisa Miriam. ¿Qué le sucedió a la profetisa Miriam y qué fue? Miriam fue una líder profetisa de Israel. Fue una de las libertadoras de Israel, juntamente con Moshe, su hermano, y a Aarón, su hermano. Miriam, la hermana de Moisés, cayó en ese pecado de la lengua mala, la lengua diabólica. Si Miriam cayó en ese pecado, imagínense a todos nosotros. Y Miriam, que llena del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que fue la que tomó el pandero y sacó al pueblo Israel de la salida del mar, con un canto extraordinario de victoria, cayó en ese pecado. Imagínense, el que crea que está firme, mire que no caiga. Miriam habló en contra de su hermano Moisés, cuando Moisés tomó a una mujer cusita, y por hablar negativamente contra su hermano, se volvió leprosa. María y Aarón murmuraron contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado por esposa, por haberse casado con una cusita. Decían, ¿es que Adonai no ha hablado más que con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Y Adonai lo oyó. Números 12:1-2. La plaga de Sahara. Se volvió leprosa. Y aunque Moisés oró por ella y Dios la sanó, Dios dijo, sáquenla fuera del campamento por una semana. Y estuvo en indisciplina por una semana. Y si estuvo una semana, que son 7 días, lo más probable es que fuese 7 años, por el pecado que cometió. Ahora, contrario a eso, la Torá dice, ama a tu prójimo como si fueras tú mismo. Levítico 19:18. Ama a tu prójimo como amarte a ti mismo.
De hecho, ese mandamiento que nos da Dios a través de Moisés es la fuente de donde Yeshua va a decir después: lo que tú quieres que los demás hagan contigo, haz tú con ellos. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7:12. O como uno de los maestros de una generación previa a Yeshua lo enseñó también, el gran maestro Gilel de Babilonia: no le hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan a ti. Sabbat 31a. Dice Gilel: lo que tú no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a nadie, porque si tú se lo haces a alguien, te lo van a hacer a ti, por una ley espiritual que se llama Midá Keneged Midá, medida por medida. Tarde o temprano, como tú hagas, te van a hacer. Todo vuelve para atrás. Entonces, sobre esa base, está prohibido la Lashon Hará. Está prohibido crear un ambiente de murmuración, de duda, estar pensando ¿qué será lo que realmente habrá pasado? Y ese tipo de cosas. Quiere decir que la lengua mala, la Lashon Hará, se manifiesta de diferentes formas. La primera forma evidente cómo se manifiesta la Lashon Hará es acusando a los demás, tener el dedo acusador. O de forma subjetiva, cuando discutimos si alguien es bueno, cuando discutimos si alguien es aplicado, cuando discutimos si alguien es obediente, cuando discutimos si alguien es generoso, cuando discutimos si alguien es atractivo, cuando no existe la posibilidad de demostrarlo. Si tú no puedes demostrar que una persona es generosa, no hables de esas cosas, y mucho menos delante de los enemigos de esa persona, porque vas a crear el ambiente para que el enemigo hable la Lashon Hará contra esa persona. ¿Piensa usted que el antisemitismo es una forma de la Lashon Hará? Demonizando a Israel, demonizando al judío. Eso es la Lashon Hará, lengua diabólica, mala lengua. Ahora, ¿hablar mal contra las propiedades de otras personas es la Lashon Hará o no? No estás hablando de la persona, sino de las propiedades de la persona. ¿Es la Lashon Hará o no? Lo que una persona posee y lo que una persona es una unidad. Si usted tiene una tienda, un negocio, una obra, un cometido, etc., el nombre de esa tienda, negocio, cometido, etc., está unido al nombre suyo. Quien habla mal de la tienda está hablando mal de la persona que es dueña de esa tienda, y eso está prohibido. Para un creyente, gracias a Hashem, que Él hace milagros para protegernos y salvarnos, pero en el proceso se pierde mucho. Hay una historia que pasó en la vida real en una comunidad judía en Polonia. Había un judío que tenía una carnicería y entonces no solamente compraban los judíos, sino también los no judíos compraban porque estaban seguros que la carne era de calidad y tenía un precio bueno, un precio justo. Resulta que un no judío tenía muy cerca, en la misma calle, una carnicería, y la gente iba más a la carnicería del judío que a la carnicería del no judío. El gentil le pagó a una persona para que fuera a comprar la carne y que después regresara diciendo que la carne
estaba podrida. El judío tuvo que cerrar la carnicería e ir ante un juez, teniendo una semana para presentarse delante de él. La mujer le dice: «Mira, en tal lugar hay un rabino muy grande. Vete para allá, para que te dé una verajá, a ver si te protege de la acusación esa». El hombre fue un día, a caballo, y cuando por fin llegó cansadísimo, el rabino tenía tanta gente y estaba tan ocupado que le dio un minuto de audiencia. Después de estar un día entero para llegar, le dio un minuto. El hombre llega, en un minuto le cuenta, y el rabino ni lo mira, y le dice: «Vaya en paz, hijo, que hasta los ratones Dios los usa». Y eso fue todo. El hombre se fue y se empezó a hablar lashon hara contra el rabino. Es el peor rabino que yo he conocido en mi vida, el peor rabino. No me dio ni 5 minutos, 1 minuto apenas, casi no pude decirle nada. Y es más, ¿sabes lo que me dijo? Que me fuera en paz, que hasta los ratones los usa Dios. Eso es una falta de respeto, el peor rabino, y no sé, mujer, para qué me mandaste allá. La mujer le dijo: «No hables así del rab». Y llegó el día del juicio. «El primer testigo que venga», dijo el juez. Pero el tipo que compró la carne se cayó del caballo, estaba herido y no pudo ir. «Segundo testigo», le dio diarrea, tampoco pudo ir. Entonces dice el juez: «Pues traigan el acta original que se levantó contra este hombre». Fueron a buscarla y a los 10 minutos llega el secretario con la cara desencajada. Y dijo el juez: «¿Qué pasó?». Le responde: «Los ratones se la comieron anoche». Entonces el carnicero se acordó, y se acordó de que hasta los ratones Dios los usa. Entonces se arrepintió de toda la shonjará que había dicho contra el rabino. Fue y le pidió perdón. Eso es la shonjará. Y entonces, no solamente eso es la shonjará. En la ley judía se habla de abak lashon hara. ¿Y qué es abak lashon hara? Polvo. Crear el polvo de lashon hara, en otras palabras, crear el caldo, de donde se puede levantar la lengua mala. Por ejemplo, decir: «No me pregunte quién me lo dijo, pero por ahí andan diciendo esto». Eso es crear el caldo, crear el ambiente de lengua mala, de lengua diabólica. Y si alguien viene y te dice: «No me preguntes qué me pasó con fulano», piedra al canto. Es decir, facilitar que otras personas desarrollen ideas tergiversadas. Lashon hara. La lengua mala destruye una comunidad. Lashon hara destruye un matrimonio. Lashon hara destruye un noviazgo. La lengua mala destruye amistades. La lengua mala, lashon hara, destruye negocios. Lashon hara destruye oportunidades. Y eso es una cosa terrible, lo que puede hacer la mala lengua, el poder destructivo que tiene. Ahora bien, no solo está prohibido hablar mal o pasar mal testimonio de una persona, incluyendo si es verdad, está prohibido escuchar la mala lengua. Está prohibido dar cabida a la mala lengua. Es decir, como dice el famoso refrán: tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le sujeta la pata. ¿Por qué está prohibido escuchar la lashon hara? Porque lo más probable es que tarde o temprano te lo vas a creer. La fe viene por el oír, y basta repetir una mentira un montón de veces para que te lo creas.
Y todos nosotros tenemos esa experiencia. Y por mucho que luchamos para poner un cerco de protección alrededor de esto que estamos hablando, cuando alguien te habla mal de otra persona y tú te juntas otra vez con esa persona, habitualmente de pronto te sale la duda. Porque el veneno está ahí, te lo sembraron, te inyectaron el veneno y ese veneno empieza a crear pensamientos y esos pensamientos crean fantasmas, montañas de tormentas, a un punto tal que destruye a toda una familia, toda una relación, todo un negocio. Está prohibido en primer lugar porque lo más probable es que tarde o temprano te lo vas a creer. Y segundo, porque participar de una situación de mala lengua, el que oye ayuda al que hace mala lengua a continuar con su pecado. El que presta oídos a la lashon hará facilita que el chisme siga circulando. Por lo tanto, no es solo la prohibición de hablar mala lengua, está prohibido escuchar la lashon hará. No permitas que nadie te hable mal de tu mujer. No permitas que nadie te hable mal de tu esposo. No permitas que nadie te hable mal de tus hijos. No permitas que nadie te hable mal de tu rabino. No permitas que nadie te hable mal de tu comunidad. No lo permitas. Y cuando alguien venga con un pensamiento así, páralo inmediatamente. Y ya verás que de ahí en adelante no dice nada más. En todas las comunidades, en todas las familias, en todos los negocios, en Internet, siempre hay alguien que causará un chisme, una mala crítica, para exponer falsedades o incluso las vergüenzas de su prójimo. Y el no participar de la mala lengua que te están compartiendo, pero afirmar con gestos, es igual de peligroso. Hay que cortar la lashon hará de raíz. Y si usted ve a alguien cometiendo la lashon hará, privadamente, respetuosamente, recuérdele que la mala lengua está prohibido. Y si no tiene ocasión, por los motivos que sean, corte de raíz, respetuosamente, porque la mejor manera de enseñar es dando uno ejemplo. ¿Cuál es el antídoto de la mala lengua? ¿Cómo hacemos para resolver este problema? La primera medida es la teshuvá, el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un punto y aparte, es un punto y seguido. El arrepentimiento no es algo que tú puedas decir, hoy me arrepentí. El arrepentimiento es un proceso, es algo de todos los días. Es una actitud de corregirnos constantemente cada vez que descubro que he hecho algo incorrecto. Algo incorrecto, pues todos cometemos errores en la vida, unos de una manera y otros de otra manera. En toda persona está la fuerza de la mala inclinación. Algunos son más susceptibles para ciertas cosas, otros para otras cosas. Cuando el alma de Adán pecó, la iniquidad llenó el universo y todos los que venimos de Adán pecamos. Una de esas fuerzas oscuras de clipot impuras le tocó a esa persona y por eso no para de hacer chismes de otros, la lashon hará. Esa persona la tiene y es una tendencia en ella, una tendencia casi natural, porque esa fue la clipot de maldad que le tocó. A otro le tocó la mentira, a otro le tocó otra cosa. Y aunque la mala inclinación es general a cada uno, si no, obsérvense a sí mismos. Venimos a este mundo con una mala fuerza, una mala inclinación superior al resto.
y la cual, individualmente, cada uno, tenemos que luchar contra la nuestra. A uno le tocó una cosa y a otro otra. Observa que no todo el mundo tiene las mismas tendencias. Hay personas que son adictas a las borracheras, a las drogas, etc. Pero hay otras que pueden beber sin pasarse y disfrutar del vino. Sin embargo, su debilidad pudiera ser el ojo lujurioso, porque ven a una mujer y no pueden parar de pecar contra ella en su mente. Así que no pongas a esa persona donde hay mujeres, porque es un desastre. Sin embargo, ponla en una bodega de vino, que no se emborrachará hasta caer inconsciente. Es decir, cada uno viene a este mundo con una debilidad, que es la marca distintiva de la fuerza mayor de la mala inclinación, la cual le tocó a cada uno. La que le tocó más, Lashon Hara, que es esa tendencia, es el que más tiene que trabajar con ella. Y si a alguno le tocó la tendencia de robar, es con esa tendencia la que más tiene que trabajar para corregirla. Si a otro le tocó la tendencia de mentir, eso es lo que más tiene que trabajar, y así sucesivamente. Entonces, la teshuvá, el arrepentimiento, es ese proceso de esa decisión de estar en una actitud de cambio constante, en una actitud de revisión constante, en una actitud de corrección constante e incluye, por supuesto, el dolor de haber cometido esa falta y confesar esa falta a Dios, y de tomar la decisión de no volver a cometer esa falta. Pararte y confesar a Dios, y después a la persona que le hice mal: me equivoqué, te causé dolor, te causé daño, te pido que me perdones, estoy muy decepcionado conmigo por haberte ofendido. Ahora bien, ¿cuáles son los cercos de protección que tú vas a poner para no volver a repetir eso? Hay que poner cercos de protección. Hay que decidir hacer ciertas cosas. ¿Por qué Yom Kippur es tan poderoso? Porque Dios vio, dice la Torá, Dios escuchó el sonido del shofar y los perdonó. Pero, ¿qué es eso? Que Dios oyó el sonido del shofar y lo perdonó. Cuando el pueblo de Israel pecó, en lo relacionado con el becerro de oro, que es uno de los recuerdos diarios, por cierto, que es el 10º recordatorio judío diario que nos faltó completar anteriormente, cuando el pueblo de Israel pecó, en lo relacionado con el becerro de oro, ese desastroso pecado de idolatría, Moisés sube otra vez al monte Sinaí, a buscar otra vez otro juego de tablas, y estuvo otros 40 días allí, en el monte Sinaí.
preparando el segundo juego de tablas, desciende del monte el día 10 de Tishri, que se convierte después en Yom Kippur. ¿Qué pasó? Los hijos de Israel empezaron a tocar el shofar. ¿Para qué empezaron a tocar el shofar? Dice, para acordarse del pecado del becerro de oro y no volver a cometer el mismo pecado otra vez. Y cuando Dios escuchó el sonido del shofar, constató el esfuerzo de ellos en no volver a cometer ese pecado. Y eso fue lo que trajo el perdón. Entonces, uno tiene que sentirlo realmente, arrepentirse y poner remedio para no volver a caer. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Y Yeshua le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Lucas 19, 8-9. Es decir, tomar la decisión de no volver a cometer esa transgresión y reparar cualquier daño causado por ese pecado cometido, pedir perdón directamente al ofensor, si esa posibilidad se da. Tienes que poner un cerco de protección para asegurarse de no volver a cometer eso. Son pasos requeridos para cualquiera que quiera arrepentirse de cualquier pecado y sobre todo la Lashon Hará. Entonces, el que ha cometido el pecado de la lengua mala debe ir a la persona contra la cual pecó, en privado, y pedir perdón. Lo primero, confesar el pecado y hacer todo lo que esté de su parte para obtener el perdón de la persona ofendida. Si como parte de solicitar perdón el ofendido pudiera provocar más enojo, todavía no lo hagas. Si una persona está tan cabreada contigo que solo verte te va a tirar una piedra en la cabeza, espera que se baje las aguas, porque puedes provocar mayor daño buscando un bien. Entonces, tal vez conviene no mencionar exactamente la falta que cometiste contra ella, porque la puedes cabrear aún más. Entonces, es cuando, en ese caso, hablar más general, sin mencionar los detalles ni las faltas una por una. Sin mencionar los detalles ni las faltas una por una, es lo más adecuado. Ahora bien, hay circunstancias donde está permitido hablar pasando algún informe de una persona, incluyendo un informe malo de una persona. Hay circunstancias en que está permitido. ¿Cuáles son esas circunstancias? Primero, prevenir un daño que tú sabes que esa persona le puede causar, aquella con la cual está relacionado en ese caso. No solamente está permitido, sino que es una obligación advertir a esa persona para protegerla. La intención no es hablar del otro, es proteger a la otra persona. Por ejemplo, si tú ves que un muchacho está enamorado de una chica y tú sabes a ciencia cierta que esa chica tiene SIDA, entonces no te lo calles. Si usted conoce una persona que es deshonesta en los negocios, que nunca le paga a nadie, casi todos conocen de su deshonestidad, y usted ve que esa persona va a hacer un negocio con otra persona inocente y se queda callado, sabiendo de antemano
no sospechando como hacen muchos, sino sabiendo que lo van a engañar, estafar o timar, y tú lo sabes, y te lo callas, y no adviertes al posible estafado, en privado, nunca en público, estarás actuando mal. La tercera condición en que está permitido pasar un mal informe de una persona es si te lo pide un juez, bajo juramento. Dice la Torá que si alguien es llamado a testificar por un juez porque sabe algo, oyó algo y vio algo y no lo hace y no testifica, el pecado del otro se te va a contar a ti. El cuarto escenario es para ayudar a otro a aprender de los errores que uno comete en la vida. Eso se llama autolashon hará. Si tú cometiste un error y tú ves que alguien va por ahí, está permitido decirle: ten cuidado, a mí me pasó esto. Es decir, tú mismo estás hablando lashon hará, mala lengua contra ti mismo. ¿Pero es para qué? Es para proteger a esa persona que no cometa el mismo error que cometiste tú, aunque nadie aprende por cabeza ajena. Entonces, en estos casos, esas condiciones tienen que estar presentes. Lo destructivo de la mala lengua, lashon hará. La Torá está llena de ejemplos del por qué este pecado causa tanto daño. Y le recomendamos que lean completamente Primera de Samuel, capítulo 21 y 22, aunque vamos a decir la síntesis de lo que ocurrió. Se narra el pecado del chisme de Doeg, el edomita. David estaba huyendo de Saúl. Tiene hambre, no hay donde comer. Habla con el sumo sacerdote y le dice: tenemos hambre, estamos en una misión especial. Misión especial, que estaban huyendo del rey Saúl. Nos quiere matar, tenemos que comer algo. ¿No tienes nada que comer aquí? Y dice el sacerdote: aquí no hay nada de comer, excepto el pan de la presencia, el pan del rostro, y solamente lo podemos comer los sacerdotes, pan sagrado. Dijo David: pero nos estamos muriendo de hambre, necesitamos comer algo, no podemos ya más, los muchachos están limpios, es decir, no han estado con prostitutas ni nada de eso. Si por lo menos están limpios, le vamos a dar de comer de nuestro pan, por una cuestión de sobrevivencia. Y allí estaba el edomita, y fue para donde estaba Saúl y se lo dijo. ¿Sabe lo que hizo el sacerdote? Le dio del pan sagrado a David y a todos sus hombres. Saúl se enojó tanto que mandó a un ejército entero a matar a todos los sacerdotes. ¿Quién fue que causó ese desastre? La mala lengua, lashon hará. Entonces, huyamos de esas cosas. ¿Te enteraste de la última? Oh, esto es lo que fulano dijo de ti, o esto es lo que se anda diciendo de fulano. Cuando el río suena, agua lleva, o quién sabe o no si eso es así. Dijo Yeshua: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Mateo 7, 1-2. Proverbios capítulo 6, verso 19, dice:
El que siembra la discordia entre hermanos es un alma que Dios aborrece. El que siembra discordia entre hermanos, al final, todo eso se vuelve contra él. Y finalmente, vamos a ver lo que dice el Yalkut, que está tomado de una cita, y por eso el Talmud lo menciona también. El Yalkut dice: murmurar contra tu líder es lo mismo que murmurar contra Dios. Rabí Haná bar Hanina. Rabí Gisdá dijo: discutir con tu maestro de Torá es discutir con Dios. Disputar con tu maestro de Torá es disputar con Dios. Sospechar de tu maestro de Torá es sospechar de Dios. Haim Bagdad, un gran rabino de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, dijo: establecer una halajá sin consultar con tu maestro es una forma de lashon hará que le costó la vida a Nadab y a Abiú. ¿Por qué les costó la vida? Porque decidieron un asunto sin consultar con Moisés. Presentaron fuego extraño, y presentar fuego extraño, determinar una halajá, sin seguir las instrucciones y la aprobación de tu maestro de Torá, es una forma terrible de lashon hará. En resumen, de los mandamientos, de todos los mandamientos de la Torá, el más difícil de guardar de todos es no andar criticando o hablando chismes en medio de la familia, grupo o comunidad. Y la única forma de protegerse de eso, y lo más importante, es poner en nuestro corazón la firme decisión de no hablar nunca lashon hará y de no contar malas cosas de ningún hermano o hermana. Hablar mal e ir contra la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, ya sea a quien te enseña Torá, por ejemplo, es una clara desobediencia a la autoridad. En la jurisprudencia bíblica, calumniar, insultar, irrespetar, desobedecer, maltratar o humillar a una autoridad puesta por Dios en el ejercicio de sus funciones es un delito penado severamente. Dios protege a sus autoridades y Él es el único que se encargará de juzgarlos, porque los hijos no están para juzgar a sus padres, solo para honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre, sea que lo entiendas o no lo entiendas. Sea que estés o no de acuerdo con ellos, honra a tu padre y a tu madre. Dios no nos hizo venir a este mundo para estar criticando a los demás. Tenemos que llevarnos bien con el prójimo y buscar la conexión con Dios perdida. Para el propósito de la conexión, una persona necesita tanto la fuerza física como la fuerza espiritual. Necesitas de la tierra, pero necesitas del cielo. Y estas dos fuerzas del Creador y de la criatura, Dios que crea, tú que eres el ser creado, Dios que te trae a este mundo, tú que cumples una misión divinamente ordenada, esa relación de creador, criatura, se unen y el humano crece a partir de esa relación. Y eso es precisamente el propósito de nuestro desarrollo: conectar la sustancia material con la sustancia humana, que es similar a la obra del Creador, para que podamos cumplir la misión que Él nos ha entregado, es decir,
no es simplemente hacer que estas dos fuerzas se encuentren. No se trata de eso simplemente. La creación consiste solamente de estas dos fuerzas, la fuerza que da el Creador y la fuerza receptora, la criatura que eres tú, el Creador que creó con propósito una réplica de sí mismo, que llevas tú de Él, porque a su imagen tú fuiste creado, para que cumplas con una misión para la cual Él te ha traído a este mundo. Estas dos fuerzas tienen que unirse para que la criatura quede incluida en el Creador, para que el Creador quede incluido en la criatura, donde hay comprensión, de conexión entre ellos. Porque presten mucha atención, este es el secreto de la vida eterna. Que tengan esa relación íntima contigo, como dijo Yeshua. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Yeshua HaMashiach. Y en este sentido, la criatura, como es socia con Dios en la creación, puede presentar sus argumentos, puede presentar sus ideas, puede presentar sus peticiones al Creador y Dios las entiende. Y entonces otorga a su criatura, a través de esa conexión mutua, a través de esa parte de Él que llevas tú, sus secretos y sus recursos, para que tú puedas cumplir la razón por la cual tú viniste a este mundo. Esto es similar a las relaciones entre personas. Supongamos que tenemos una conexión entre nosotros y comenzamos a contarnos acerca de nosotros mismos y simpatizar con los sentimientos del otro. Cada uno va recibiendo una parte del otro. Esa conexión con nosotros se hizo a través de las partes que compartimos en común. Y también el mundo material, para que una computadora entienda, tiene que tener un programa que sea compatible con la información que tú le estás dando. Eso es lo mismo con la conexión entre el Creador y la criatura. Todo el propósito de la creación es que tu alma pueda conectarse con su fuente, con su raíz suprema, que es Hashem. Eso que en el judaísmo llamamos unión con la divinidad y que para Yeshua es el secreto de la vida eterna, como dijimos. Dijo Yeshua, este es el secreto de la vida eterna, que tengan una relación íntima contigo. ¿Cuál es el problema que tú y yo tenemos en este proceso? La mala inclinación. Ese es el problema, que si lo llevas bien es una oportunidad, pero que si no lo sabemos llevar bien es un problema. Hashem ha hecho un veredicto sobre nuestras almas. Él, que nos creó, ya hizo su análisis y ya hizo un diagnóstico sobre nuestras almas. Y ese diagnóstico de Hashem está en Génesis capítulo 8, verso 21, donde está escrito: la inclinación del hombre es mala desde su juventud. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene un faraón dentro, un ego, un yo. Ese ego que lo único que quiere es recibir, lo único que quiere es controlar, lo único que quiere es dominar. Y cuando tu deseo presta atención, cuando tu deseo de recibir supera tu deseo de dar, tú cierras las puertas a los canales espirituales por donde desciende la bendición del Eterno a tu vida, a tu familia,
y a tus negocios. Cuando tu deseo de recibir supera tu deseo de dar, pero cuando tu deseo de dar supera tu deseo de recibir, tú abres esos canales espirituales por donde desciende la bendición del Eterno sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre sus negocios, sobre tus empresas, sobre tus finanzas. Ese yo, ese ego, tiene que anularse si queremos tener paz, si queremos tener prosperidad, si queremos tener salud, si queremos tener amistad. Y esto se nos enseña en la Torá, de la cual aprendió Yeshua, de cómo se desarrollan las cosas, comenzando por la venta de Yosef por sus hermanos a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Yosef representa la fuerza del otorgamiento, la fuerza del perdón, lo contrario a la Lashon Hará, mientras que Egipto representa nuestros vasos de recepción, los deseos de recibir. Los deseos de recibir pueden funcionar solo como simples agricultores, pero Yosef es una cualidad que sabe cómo intercambiar herramientas. Yosef es el que sabe cómo vivir en medio de crisis. Yosef es el que sabe cómo vender y cómo comprar. Él da cultivos, recibe algo a cambio del exterior, personas que producen instrumentos que son útiles y a través de esa negociación, de ese dar y recibir, es posible conectarse, es posible obtener riqueza, es posible ascender grados en tu vida. Una persona no puede cansarse de facilitar esos procesos de rectificación, de corrección de nuestras almas. Y es por eso que tú estás aquí, hoy escuchando esta serie documental. Es por eso que Hashem te trajo hoy. Y es por eso que estás conectado con nosotros. Más que tú conectarte con nosotros, nosotros nos hemos conectado contigo. Porque más que tú estás buscando a Dios, Dios te busca a ti. Uno no puede cansarse de facilitar esos procesos de rectificación y de corrección de nuestras almas. La diferencia que nosotros hacemos en la vida de otras personas no siempre es visible, no siempre es reconocida, pero siempre es real. La diferencia que tú causas en otras personas no siempre es visible, no siempre es reconocible, pero siempre es real. Todos nosotros creemos que todos nosotros somos conscientes de personas que nacieron y se criaron en las peores condiciones humanamente imaginables. Niños y niños que han desarrollado su infancia en un ambiente de abuso, de incomprensión, de hostilidad, sin mayor educación, o en un ambiente de crimen, robos, drogas y lo peor de lo peor, en un ambiente de padres ausentes. Y como esas personas, con todo en contra, logran levantarse, limpiarse la contaminación de sus desastrosos ambientes sociales y convertirse después en profesionales de la salud, empresarios, educadores y personas de un éxito en la vida. ¿Cómo lo lograron? La respuesta es una sola. Alguien lo tocó, alguien leyó, lo influyó positivamente, alguien le habló, o alguien lo empujó hacia afuera, alguien le dejó un mensaje suficientemente poderoso para levantarlo.
La importancia de servir a Dios no es porque la gente lo vea, no es porque la gente te lo reconozca, sino porque es Dios mismo quien te empuja a hacerlo. A veces nos quedamos sin fuerzas, muchas veces nos quedamos sin fuerzas, pero si tenemos claro a quién servimos, las fuerzas se renuevan, como está escrito. ¿Es que no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? Que Elohim desde siempre es Adonai, creador de los confines de la tierra, que no se cansa ni se fatiga, y cuya inteligencia es inescrutable, que al cansado da vigor, y al que no tiene fuerzas, la energía le acrecienta. Los jóvenes se cansan, se fatigan, los valientes tropiezan y vacilan, mientras que a los que esperan en Adonai, Él les renovará el vigor. Subirán con alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Isaías 40, 28, 31. Es decir, los que confían en el Señor se renovarán, tendrán nuevas fuerzas, levantarán a las cobayas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y necesitamos armarnos de esa fuerza y espíritu de Tikkun Nefesh, de corrección del alma, representado en la Torá en Yosef, porque muchas veces en la vida vas a necesitar echar mano a una sabiduría que está oculta a la mayoría de la gente. Y nosotros la vamos a mostrar hoy. Esa sabiduría que está oculta a la mayoría de la gente será tu herramienta más extraordinaria y más gloriosa. ¿Cuál es esa sabiduría? Reconocer que todas las personas que están al lado tuyo son frágiles y son débiles, y que su tendencia siempre es el mal. Esa es la sabiduría con la cual cada uno de nosotros tiene que llevar dentro de uno. Que las personas que tú tienes a tu lado no son perfectas. Pudiera parecer que no descubrimos nada nuevo, pero bien aplicado hace una gran diferencia. Nadie es perfecto. Todos tenemos nuestros puntos débiles. Todos tenemos nuestro punto débil, donde somos emocional, espiritual y socialmente muy vulnerables. Y la Lashon Hara, la lengua diabólica, con la lengua mala, estamos expuestos a un mal terrible por causa de otros. Esa persona que Hashem puso a tu lado no es perfecto. Tiene puntos débiles, igual que tú. Y una de las cosas que harán posible los procesos de reconciliación en las relaciones humanas, sean esposos y esposas, sean amigos, sean hermanos, sean socios, una de las cosas que va a ser posible esos procesos de reconciliación es la habilidad para mantener los ojos puestos en el área buena de esas personas, más que concentrarte en sus lados frágiles y vulnerables. El día que Dios nos dio la Torá fue el mismo día que la rompimos, el mismo día que Hashem nos dio los mandamientos, el mismo día que los violamos. Pero al mismo tiempo hubo actos de bondad, hubo actos de restricción, hubo actos de reconocimiento, hubo actos de amor,
hubo actos de Teshuvá. Capítulo 13 de Levítico, que trata de la función médica de los sacerdotes. En este capítulo 13 de Levítico se narra cómo el sacerdote debe tratar a unas personas afligidas con lepra. En aquella época, una condición muy temible e incluso contagiosa, y según la Torá, el sacerdote debe ser el médico comunitario para que la medicina no se vuelva un negocio que comprometa la salud de la gente, como lamentablemente ha sucedido. 2 veces a la semana, el sacerdote tenía que examinar a la persona con algún daño en la piel. Tenía que observar cuidadosamente si el daño era superficial o si era profundo y determinar si esa persona estaba en condiciones o no de ser reintegrada a la sociedad, a la comunidad. Y con la mira de hacer esta evaluación médica, los 2 ojos del Cohen, y presten atención, tenían que estar atentos a la fricción de la piel. ¿Qué quiere decir? Tenía que mirar la llaga, tenía que mirar también la carne alrededor de la llaga, no solo la llaga. Y tenía que saber juzgar si la afección era superficial, de fácil curación, o si era profunda. En otras palabras, como un solo ojo no podía juzgar, no podía dar el diagnóstico correcto, tenía que usar los 2 ojos. No solo mirar la llaga de las personas, tenía que mirar la parte sana de la persona también. Y para ser un corrector de almas, tú tienes que mirar las personas que están en una relación contigo con 2 ojos. Con 2 ojos, para darte cuenta de sus llagas, para darte cuenta de sus infecciones, bien para ver la carne fresca y buena que la rodea. En otras palabras, mirar no solamente sus faltas y temores, sus caídas y debilidades, tienes que mirar también sus fuerzas, sus recursos, sus lados buenos, sus actos de bondad. Enseñar Torá a otros, ser esposo o esposa, hijo o amigo, nos va a llevar a muchas frustraciones, a muchos dolores, desengaños, cargarnos de desilusiones. Cuando alguien actúa de modo que destruye tus expectativas y te causa dolor, al mismo tiempo hay que mirar a esa persona en profundidad, como el sacerdote al leproso, con ambos ojos, y recordar que a pesar de su llaga, la mayoría de su carne está bien, está fresca, es decir, la posibilidad de la reconciliación, del perdón, siempre será posible. No hay desafío más grande en la vida que el que experimentó Yosef en este proceso de Tikkun Nefesh, de corrección del alma, con el cual él estaba guiando a sus propios hermanos que previamente lo vendieron. Y lo mismo va a ocurrir contigo. No experimentarás mayor desafío en tu vida que ser capaz de mantenerte viendo las cualidades positivas de la persona que te está causando dolor y daño. Ese es el más grande desafío. Y Yosef es un ejemplo de todo esto. Y en Yosef está escondido el Mesías.
La historia de Yosef y sus hermanos, como ya bien estudiamos en la serie pasada, es una historia de cómo pueden darse los procesos de reconciliación y perdón, aun cuando hay de por medio profundas heridas y profundos errores. Yosef cometió serios errores con sus hermanos. No fue perfecto, contándole a su padre las travesuras de ellos cuando cuidaban del ganado en los campos. Yosef cometió un grave pecado. Yosef cometió el pecado que estamos estudiando en este capítulo, Lashon Hará con sus hermanos. Y sus hermanos cometieron graves errores después contra Yosef, al venderlo a unos esclavistas que lo vendieron en Egipto. Pero finalmente, nosotros conocemos la historia. Dios mismo dirigió el camino de Yosef, del pozo a la subasta pública como esclavo, de la casa de Potifar a la cárcel, y de la cárcel milagrosamente, convirtiéndolo en el segundo hombre en poder en Egipto. Solo en Egipto había comida. Sus hermanos fueron a por alimentos. Yosef los reconoce a ellos y ellos no lo reconocen a él. Finalmente, Yosef dirige todo ese proceso de Tikkun Nefesh a fin de asegurarse que sus hermanos no son los mismos que lo vendieron años atrás. Asegurarse que hay en ellos algo hermoso, que hay en ellos algo extraordinario, sobre lo cual trabajar para una reconciliación que dure para siempre. ¿Y cuál fue el desafío? El desafío final fue retener a Benjamín, retenerlo y no dejarlo ir con ellos, lo que provocó que Judá, el mismo Judá que planificó venderlo a él, diera un paso adelante y se ofreciera a él mismo en lugar de su hermano Benjamín, para no ver partir a su padre con el dolor de la pérdida de su hijo más pequeño. Y si estudias bien el texto bíblico, Judá usó la palabra padre, refiriéndose a Jacob, 14 veces en 16 versículos. 14 veces usó la palabra padre, y nos preguntamos, ¿qué ha transformado a Judá de un hijo que fue capaz de vender a su hermano a un hijo que es capaz de darse a sí mismo para proteger la integridad de su padre? Hay una sola respuesta. El proceso de reparación que venía ocurriendo en su alma, los años en la vida, las experiencias difíciles que pasamos a lo largo del camino, nos van haciendo más compasivos, más sabios, nos van madurando. Y habiendo experimentado el mismo dolor de la pérdida de un hijo, Judá entiende ahora, 20 años después, el terrible dolor que él le causó a su padre. Él sabe del amor de su padre por su hijo más pequeño. Él sabe cómo la aflicción de la pérdida de Yosef solamente era posible manejarla teniendo a su lado a su pequeño Benjamín. Él sabe que su padre había tenido siempre favoritismo enfermizo por Yosef y ahora por Benjamín, en detrimento del resto de sus hijos. Judá sabe que esa es una debilidad de su padre. Judá entiende que él nunca va a poder cambiar a su padre y que él va a tener que elegir entre amar a su padre como es, con todas sus debilidades y con todas sus faltas, incluso con sus enfermizos favoritismos,
o alejarse de su padre y darle la espalda, con un costo emocional supremo, tanto para él como para su padre. ¿Cuál fue su elección? Él decidió perdonar el favoritismo expresado a favor de Yosef y ahora de Benjamín, porque comprendió que su padre no era un hombre perfecto. Él comprendió que tenía un imperfecto padre, y Judá es ahora capaz de amar a su padre y poner sus propios deseos en segundo lugar. Con el fin de proteger a su padre de una muerte horrible y dolorosa por la pérdida de sus dos hijos favoritos. Este Judá que hace eso es el Judá que luego Jacob va a bendecir como la tribu monárquica de Israel. Este mismo Judá, esa misma persona, es el Judá que Jacob va a bendecir con la bendición por la cual vendrá el Mesías. Para lograr la reconciliación entre amigos, entre esposo y esposa, entre hermanos y hermanas, tenemos que llegar a un punto donde reconozcamos las limitaciones de la otra persona, sus debilidades y aceptarlas. Aceptarlas no para que siempre sean así, sino para facilitar el proceso de cambio, para facilitar que esa persona haga su propio tikkun nefesh, su corrección del alma. Aunque los únicos que tenemos el poder de cambiar somos nosotros mismos. Solo uno mismo puede activar el poder de cambiar. Tenemos que aprender a que en este proceso de nuestras vidas, cada relación donde existe el amor, donde existe la hermandad, donde existe la amistad, también coexiste la semilla de la traición. Pero si somos capaces de superar ese miedo, incluso la peor traición puede ser superada y reparada. Por supuesto, eso demandará de cada uno un proceso de reconstrucción de la confianza, pero muy diferente a la que existía antes, porque ahora nuestra reconciliación y nuestro proceso de reparación del alma viene en base a la experiencia de la realidad de la vida, no de la fantasía de nuestras expectativas de adolescente. No podemos negar el dolor y la frustración que otras personas pueden causarnos. No podemos negar eso, pero la realidad es que cuando abrimos nuestro corazón al dolor y al sufrimiento, comenzamos a sanarnos. Comenzamos a sanarnos no porque el sufrimiento sea aceptable, sino porque nuestro corazón está abierto a la reconciliación. La reconciliación de Yosef con sus hermanos fue posible por tener esta sabiduría rara, esta sabiduría extraña, la sabiduría del reconocimiento, de la fragilidad del carácter de las personas y de cómo, si ponemos los ojos en el lado bueno, el lado malo siempre va a ser posible superarlo y transformarlo en una mejor persona y en una mejor relación. Y transformarlo en una mejor persona y en una mejor relación. Tú no puedes controlar la conducta de otras personas. Tú no puedes controlar las decisiones de otras personas. Tú no puedes controlar las emociones de otras personas. Pero tú sí puedes controlar tu reacción a eso y decidir amar, perdonar
y cuidar a pesar de. Y debes saber que en algún punto cualquier persona de las que ahora están relacionadas contigo, como hermanos, socios, padres, hijos, como esposo o esposa, a menudo harán cosas que te van a producir frustración, dolor y rabia. Y tú no puedes controlar eso. Tú no puedes controlar a nadie. Pero tú sí puedes elegir amarlo como es, poniendo tus ojos en el lado bueno, no solamente en la llaga que tenga. Y lo que debemos hacer, no por el aplauso, no por el premio que podrías recibir, sino porque es lo correcto que debes hacer, y nunca olvidar que estás trabajando para alguien que te mira desde arriba y que espera siempre lo mejor de ti. Y nunca olvidar estas palabras de Yeshua. ¿Acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Lucas 17, 9-10. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Qué grandeza oculta de la vista de todos encierra estas grandes palabras que pronunció Yeshua? Siervos inútiles somos. ¿Qué implicaciones tan grandes tienen estas palabras de Yeshua? Aparentemente, parece que tiene poca instrucción, pero ocultan una sabiduría que, aunque estuvo abierta al mundo, ahora está apagada. Pero ahora va a ser totalmente revelada. Pero eso será en el siguiente capítulo de Los secretos de Yeshua. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.